tardes con todos, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Bien, ¿cuál es el tema de nuestra clase de hoy? Bueno, vamos a comenzar a trabajar sobre los compensadores utilizando el método de respuesta de frecuencia, ¿verdad? Ok, sí se ve la pantalla, ¿verdad, muchachos? Sí, Sí, profesor. profesor. Listo, entonces comenzamos. Compensadores. Utilizando el método de respuesta de frecuencia. Pues esa es la temática que nos resta en estas dos sesiones, ¿verdad? Primero conversemos de los propósitos de la compensación. Y de hecho, verán ustedes, la compensación es una sola. No es que hay, o vamos a cambiar el criterio de lo que es compensar. Las metas de compensación son una sola. Lo que está, o lo que va a cambiar de un esquema a otro, es el hecho de que el sistema como tal, y las constantes y todos los valores de polos y ceros serán escogidos o seleccionados desde la perspectiva de respuesta de frecuencia y no desde el LGR, ¿verdad? Como ustedes ven aquí, pues estas son las métricas para compensación. La primera es buscar a través de la compensación que un sistema sea estable, es decir, vamos a compensar para estabilidad y para respuesta transiente, ¿verdad? O sea, para cumplir una serie de requisitos de respuesta transiente, llámese tiempo de estabilización, tiempo de pico, llámese ¿cómo se llama? Llámese sobre nivel porcentual, cualquiera de los índices de desempeño que nosotros queremos, ¿verdad? Y pues, básicamente dentro de este esquema, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar, igual que antes, los compensadores en cascada, ¿verdad? Y con dos motivos principales, ¿verdad? Como dice allí, mejorar la respuesta transiente y el otro, reducir el error estacionario, ¿verdad? Y al igual como nos pasó con los sistemas en lugar geométrico de raíces, a veces podemos hacer un combo, ¿verdad? De aplicaciones, es decir, podemos lograr lo uno haciendo lo otro. Por ejemplo, ustedes recordarán en los ejercicios de compensadores con LGR, muchas veces se lograba reducir el error, pero a la vez se lograba pasar por algún tipo de localización deseada, es decir, se lograba mantener la velocidad del sistema. A veces no, ¿cierto? Entonces, hay ocasiones donde podemos usar los dos tipos de compensación o una de las compensaciones en específico. Esto no ha cambiado de lo que hicimos antes, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a estudiar los dos esquemas de compensación. Uno con su meta de reducción del error en estado estacionario y el otro con su meta de mejorar la velocidad del sistema, ¿ok? Y esta vez lo vamos a hacer lo más genérico posible, es decir, vamos a atacar las dos estrategias. Estrategia 1, el compensador de atraso de fase. ¿Quién se acuerda para qué servía el compensador de atraso de fase? ¿Cuál era la meta de un compensador de atraso de fase? Reducir el error. Reducir el error. Reducir el error. Perfecto. Entonces, para que nos ubiquemos. Meta principal. Reducir el error en estado estacionario. Metas, no sé si decirles secundarias, pero colaterales, es que para reducir el error en estado estacionario, él lo hará aumentando la constante de error correspondiente, ¿verdad? Llámese KP, KB o KA, ¿verdad? Claro, porque ustedes se acordarán, y lo puedo poner aquí en una esquinita como recorderis nada más, que el error en estado estacionario, dependiendo del tipo de sistema, puede ser 1 sobre 1 más KP, o puede ser 1 sobre KB, o puede ser 1 sobre KA. Entonces, ¿qué pasa si usted aumenta KP, KB o KA? ¿Qué pasa si usted aumenta estos numeritos?
¿Qué le pasa al error si aumentan KP, KB o K? Disminuye. Acercarse a cero. Acerca a cero, disminuye, correcto. Entonces, digamos que no es que estoy diciendo dos cosas distintas, ¿no? O sea, yo voy a lograr mi meta principal de reducir el error mediante aumentos en la constante de error correspondiente, ¿verdad? Llámese KP, KB, o puede llamarse también KA, ¿verdad? Sin embargo, como les decía hace un ratito, también vamos a tratar de que se cumpla algún requisito de desempeño, o sea, de velocidad. Y ese requisito de desempeño, de velocidad de tiempo de estabilización, de sobrevenido porcentual, se lo hará aumentando el margen de fase del sistema. Eso va a lograr que yo tenga la respuesta transiente deseada. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Porque, a ver, pongamos las cosas en claro y directo, muchachos. Si yo quiero mejorar la respuesta transiente deseada, lo que yo quiero es cumplir un sobrenivel porcentual, un tiempo de estabilización, ¿cierto? Y la pregunta del millón, ¿eso qué tiene que ver con el margen de fase? ¿Quién me recuerda qué era el margen de fase? ¿Qué es el margen de fase? ¿Qué tan cerca estamos de la estabilidad del sistema? Así es, ¿qué tan cerca estamos de que el sistema deje de ser estable, verdad? Es un margen de estabilidad relativa. ¿Y eso qué tiene que ver con el sobrenivel porcentual, el tiempo de estabilización? Si alguno de ustedes fue acucioso, de eso hablamos la clase pasada y encontramos una relación. ¿Será que alguien se acuerda? Entre el mundo de estabilidad y Bode versus el mundo de ¿cómo se llama? De las respuestas transientes. ¿Alguien se acuerda? ¿Vimos en algún momento alguna relación del margen de fase con ese otro mundo? La fórmula. Ajá, una formulita. Yo sí les dije, algo les dije, ¿verdad? ¿Qué les dije yo al respecto? Les dije, esta formulita es súper importante, ¿se acuerdan? Creo que no se acuerdan ustedes. Pilas, muchachos. A ver, dígame, Jordan. Que si el factor de amortiguamiento es menor a 0.7, menor o igual. Sí, sí. Exacto. Si el factor de amortiguamiento es menor a 0.7, hay una relación casi lineal entre el margen de fase y zeta. Y ustedes a estas alturas del partido, hasta el cansancio, saben que zeta, a su vez, básicamente me da el sobrenivel porcentual, junto con omega n me da el tiempo de estabilización, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación es súper importante porque es una relación de puente, ¿verdad? Que me lleva del un mundo al otro. Ahora, si ustedes quieren ponerle un ojo para sus ejercicios y sus deberes, esta formulita, como lo muestra la gráfica y lo dice la diapositiva, solo vale si zeta es menor o igual a 0,7. ¿Qué pasa si no se cumple eso? Si no se cumple eso, en lugar de usar la aproximación lineal, tienen esta que ya se las di, página 70. Anoten por allí, muchachos. ¿Qué hay en la página 70? ¿Qué es esto? A ver, lean. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Porque es una fórmula que relaciona quién contra quién. La ganancia de fase con cita. Con cita, ¿verdad? Sino que no es una fórmula lineal, ¿no? Y por supuesto, está todo muy lindo si me dan el cita y me piden el FIM, pero donde me dicen el margen de fase es tanto, despéjenme cita, ya se vuelve una ecuación que no lineal, ¿verdad? Y se va a volver mucho más complicada de resolver, ¿no? Por eso es que preferimos siempre usar la relación lineal. Pilas con lo que les acabo de decir. Más que para un Kahoot, ¿no? Porque de hecho esto ya lo pregunté en Kahoot. Es para el hecho de los ejercicios, ¿no? Vuelvo a decirlo en pilas, en blanco y negro. Si cita es menor a 0,7, use la aproximación lineal. Si cita es mayor que 0,7, use la formulita de la diapositiva 70. ¿De acuerdo? Preguntas. Bueno, entonces, eso es lo que él me está diciendo, ¿verdad? Entonces, si yo aumento el margen de fase, ¿verdad? O lo reduzco, quién sabe, depende, ¿verdad? Voy a lograr la respuesta transiente deseada, ¿ok? En realidad es aumento del margen de fase, como lo dice la diapositiva. Volviendo a la diapositiva, aquí está lo que les acabé de decir, ¿verdad? Las dos características propias del compensador de atraso de fase. Entonces ahorita vamos a entrar en el mundo del compensador de atraso de fase y vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible, muchachos.
De mi experiencia enseñando este concepto, ¿verdad? Este concepto, al igual que casi todos los de respuesta de frecuencia, puede ser un poquito abstracto, ¿verdad? Así que voy a necesitar que esté bien concentradito, que esté bien pilas con lo que voy a decir. Y es muy probable que la primera lectura o la primera pasada se nos haga algo dificultoso, ¿verdad? Vamos a ver si la estrategia que yo voy a usar para la representación les ayuda un poquito a representarlo o a entenderlo mejor. En realidad, esta gráfica que estoy mostrando ahorita es la que explica la estrategia de la compensación de atraso de fase. Sí, recordando de que el compensador de atraso de fase va a tener estas dos virtudes, ¿no? ¿Cuáles son esas dos virtudes? ¿Qué es lo que quiere hacer? Vuelvo, ahí están marcaditas a la derecha. Aumentar constante de error y aumentar el margen de fase. Aumentar constante de error y aumentar margen de fase. Eso es lo que pretende este compensador, ¿sí? Así, muy a vuelo de pájaro, porque después vamos a volver con calma a esta diapositiva, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en esta figura, en la parte superior está la respuesta de frecuencia del sistema sin compensar, ¿sí? Y aquí está la respuesta en fase también del sistema sin compensar. ¿Ok? Luego, él me da en una línea azul más fuerte la respuesta de magnitud del sistema compensado y también la respuesta en fase del sistema compensado. ¿Ok? Si usted se da cuenta, él está marcando, en ambos casos, bueno, en uno de los casos está marcando la... Miren que está el cabello, ¿no? Está marcando la... ¿Cómo se llama? El punto de cruce de ganancia, ¿cierto? Y ese punto de cruce de ganancia se reduce con el sistema, ¿no? Con el sistema no compensado. Eso hace que si el margen de fase era pequeño anteriormente o hasta negativo, es decir, hasta inestable, ahora aumenta. Es decir, la idea va a ser un poquito aumentar el margen de fase mediante una estrategia especial. Es un poquito difícil a estas alturas explicarles o mostrarles esta gráfica con significado. Como les digo, yo voy a volver a ella. Entonces, más bien, vamos a tratar de ir en orden para que usted vaya afianzando los conocimientos. De hecho, aquí está el procedimiento del diseño. Y algunos de ustedes, muchachos, me van a decir, oiga, profesor, yo no entendí nada de cómo hacer el compensador de atraso, pero más o menos me defiendo leyendo este procedimiento. Vamos a tratar de que no sea así, porque acuérdense, los exámenes nunca les tomamos sígalo de nuevo al pie de la letra, sino les pedimos razonamiento. Vamos a seguir al pie de la letra este procedimiento, pero vamos a intentar razonar qué es lo que está pasando. Entonces, hablemos del compensador de atraso de fase para poderlo intentar, ¿no? Muchachos, el compensador de atraso de fase es el mismo de antes. Mi función de transferencia del compensador de atraso de fase va a ser igual a TS más 1 sobre alfa TS más 1. Y la condición es que esta constante alfa sea un número mayor que 1. Este amigo que está aquí es el que nosotros conocemos como el compensador de atraso de fase. ¿Ok? Es decir, se parece, ¿cómo lo llamamos nosotros? Creo que lo llamamos S más alfa, S más beta en LGR, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Igual, este compensador es un compensador de un polo y un cero, ¿cierto? En el compensador de atraso, ¿verdad? ¿Quién era más grande, alfa o beta? ¿Quién se acuerda? Alfa. ¿Beta era más grande? ¿Quién era mayor? Alfa, El cero. cero. El cero era mayor, ¿verdad? Claro, aquí nos podemos confundir con cero y polo, ¿verdad? Pongámosle, no pongamos alfa y beta, sino S más Z, S más P, ¿les parece? Así era, ¿no? Y el cero era más grande, ¿cierto, muchachos? En valor absoluto, el cero era más grande. Si se dan cuenta, aquí es igual, porque alfa es mayor que 1. Es decir, este numerito será más grande, pero recuerden que el polo y el cero es, o sea, aquí el cero es igual menos 1 sobre t, ¿verdad? Y el polo es S igual menos 1 sobre alfa t, ¿cierto, muchachos? Entonces, otra vez, si alfa es mayor que 1, quiere decir que el polo es menor que el 0, ¿no? Valor absoluto del 0 mayor al valor absoluto del polo.
Ok. Entonces, muchachos, supongamos que ustedes van a graficarme la respuesta. Déjenme escribir bien esto porque está como feíto y esto es importante. Supongamos que usted lo que quiere es graficar la respuesta de frecuencia solo de la red de atraso de fase. ¿Sí, muchachos? El cero es mayor que el polo. Entonces, podríamos hacerlo, pudiésemos sacar un papel semilog y todo, pero vamos a poner directamente el resultado aquí. Muchachos, ¿cómo es una gráfica de Bode, de magnitud? ¿Se acuerdan las reglas? Magnitud en decibeles versus logaritmo de omega. Si yo tengo, ¿cuál dijimos que es mayor en valor absoluto? 0. La magnitud del cero es mayor a la magnitud del polo. Entonces, el que arranca es el más chiquitito, ¿verdad? El polo, ¿sí o no, muchachos? El polo es el que arranca. Es decir, aquí a esta frecuencia, el polo entra a funcionar y luego el efecto del cero lo cancela. Ustedes lo pueden hacer independientemente, pero aquí está la frecuencia menor. La frecuencia menor es 1 sobre alfa t, ¿no? Así era, ¿no, muchachos? Y aquí está la otra frecuencia. 1 sobre t. Y la pendiente es de menos 20 decibeles por década. Muchachos, no estoy hablando chino, sí saben de dónde salió esto, ¿no? Ya les dije, yo no lo quisiera hacer. Aquí lo voy a hacer para borrarlo, ¿ah? Porque yo sé que ustedes ya no lo necesitan, lo saben. Si yo tengo un 0 en menos 1t y un polo en menos 1 sobre alfa t, pues usted sabe que la gráfica de magnitud es el polo y luego el 0, ¿no? Así es, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? El polo con pendiente de menos 20, el 0 con pendiente de menos 20. Entonces, ¿cuál es la neta? ¿Es o no es la neta la de arriba, muchachos? La neta es 0 hasta antes del polo, ¿verdad? Cuando arranca el polo, arranca con una frecuencia de menos 20 decibeles por década, y de ahí en 1 sobre t que se prende el 0, la pendiente neta se hace ¿cuánto? 20. 0. Bueno, neta 0. La pendiente neta se hace 0. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ustedes lo pueden comprobar. ¿Sí estamos de acuerdo o les estoy hablando chino? Está claro, profe. De acuerdo. Ahora bien, muchachos, aquí hay un dato que anteriormente no lo habíamos calculado, pero que es súper importante para nosotros ahorita. Yo sí puedo calcular cuánto es, pero ustedes saben, pues hicimos punto y pendiente con ustedes, ¿verdad, muchachos? Ustedes pueden calcular cuánto es esta línea base que él llega aquí. ¿Cuánto va a ser esa línea base? Usando ecuaciones punto y pendiente, muchachos. Aquí, ¿cuánto es esta línea base? Fácil, pues usted decía que esta es ecuación de punto y pendiente, ¿no? Y es igual a la pendiente, el valor inicial es 0, la pendiente es menos 20, logaritmo de 1 sobre t, menos logaritmo de 1 sobre alfa t, ¿verdad? Ecuación de punto y pendiente, ¿verdad, muchachos? Y esto es menos 20 logaritmo de alfa, muchachos. Sí, pues no ve que el logaritmo de 1 es 0 y logaritmo de t se cancela con el otro logaritmo de t. Entonces, esto es menos 20 logaritmo de alfa. Caramba, estoy queriendo escribir rojo. Menos 20 logaritmo de alfa. Muchachos, esta base de aquí es menos 20 logaritmo de alfa. ¿Sí, muchachos? Ahora en fase, no me piden que busques todito. En fase. Fase en grados para logaritmo de omega. Si ustedes se acuerdan, los términos en fase contribuyen una década por detrás y una década por delante, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que esto es, vamos a mover el amigo indicador de fase por acá. Por acá. Vamos a decir que aquí están, aquí y aquí. Esto es 1 sobre 10 alfa t y esto es 1 sobre 10 t. ¿Les parece?
y esto es 10 alfa t, y esto es 10 sobre t. Bueno, muchachos, la curva de fase. La curva de fase arranca en 0 grados. ¿Por qué? Aquí me quiere decir por qué arranca en 0 grados. Porque es un polo y un cero, ¿verdad? No hay nada, ninguna fase original. Mucho. Arranca en 0 grados y hasta aquí, hasta 1 sobre 10t, ¿verdad? De allí, él baja con una fase de menos 45 grados por década, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Pero en 1 sobre 10t se cancela el efecto polo, ¿cierto? ¿Cuánto es la pendiente allí? Ups. La pendiente aquí es menos 45 grados por década. Ahora bien, cuando entra a trabajar el cero, que sería la otra frecuencia, ¿no? La de 1 sobre t, ¿no? Cuando entra a trabajar el cero contribuye con una pendiente de más 45 grados por década hasta 10 sobre t, y en 10 sobre t él desaparece y la fase se hace cero. No sé si ustedes se acuerdan, queridos estudiantes, que cuando vimos esto en lugar geométrico de las raíces, yo les dije, muchachos, este compensador se llama compensador de atraso de fase. Y no me pregunten, por favor, ahorita por qué se llama compensador de atraso de fase, porque no lo sabremos hasta que veamos respuesta de frecuencia. ¿Cree que alguno de ustedes me pueda decir ahora, viendo estos dibujos, por qué este compensador se llama de atraso de fase? ¿Alguno de ustedes se atrevería a decirme por qué este compensador se llama de atraso de fase? ¿Qué les pasa hoy día, muchachos? Están más los exámenes los tiene abrumados, ¿verdad? Eso es, ¿no? No sé si es por la... Proyecto, ingeniero. Lo siento tensos, o sea, me gustaría darles un masajito ahí en la espalda para... Lo siento tensos, muchachos. Otras veces lo siento más activos, más concentrados, ¿no? Los proyectos. A ver, que alguien me estaba comentando, ¿por qué cree que se llama atraso de fase? Porque regresa a la fase original, el sistema. Porque mira, ¿cuál es la... Acuérdate que esto es una cascada, ¿el compensador a dónde va? Si tú tienes una planta, ¿verdad? ¿A dónde va el compensador? Antes de que... Exacto. O sea que esto que estamos viendo aquí se le va a agregar a la planta. Y entonces, muchachos, a la fase original que tenía la planta, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a la fase original de la planta? Se le va a restar este valor que acabé de resaltar. No sé si vieron el resultado. Se le va a restar este valor. Es decir, el sistema compensado va a tener una fase más atrasada que la fase original. ¿Me estoy explicando? O sea, el resultado neto de ponerle en cascada a este compensador será empujar hacia atrás a la fase, reducir la fase, atrasar la fase. Por eso se llama compensador de atraso, por su efecto final en la fase. ¿Sí me explico, muchachos? Para repetir, ingeniero. Es que si ustedes no están entendiendo esto, me da la impresión que no están visualizando lo que es respuesta de frecuencia. Yo sé que es abstracto, me van a decir, oiga, sí, la verdad es que no entiendo para nada este capítulo. Les estoy dando chance para que me digan eso. Pero, muchachos, ¿qué es una respuesta de frecuencia? ¿Qué es esto y qué es esto? Es la magnitud y la fase de quién? De él, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, el sistema original GDS tenía alguna magnitud y alguna fase, que no sé cuánto es ahorita, pero él la tenía. ¿Qué le hace en términos de fase el compensador? ¿Qué le agrega o qué le quita el compensador en términos de fase?
El compensador viene y ¿qué? En términos de fase. Le reduce, la hace hacia atrás, le empuja, le resta fase, atrasa la fase. ¿Sí me explico? Por eso se llama compensador de atraso de fase. Siempre yo les dije el día 1, el problema de respuesta de frecuencia es que es menos visual, ¿verdad? Cuando yo trabajo en LGR puedo decir, se hace más rápido, se hace más lento, etcétera, etcétera. Cuando trabajo en respuesta de frecuencia, yo lo que digo es que aumenta la fase, aumenta la fase. ¿Y dónde se ve la fase? Uno dice, ¿y dónde está la fase? Fase, fase. ¿Cuál es la fase? No se la ve, pues. ¿Cierto? Ese es el problema de respuesta de frecuencia. Aquí la gráfica de Bode real, ya no asintótica, ¿verdad? De lo que hace el compensador de atraso, muchachos. Y por ende, aquí se nota también cómo él le resta atraso a la fase. ¿Ok? Bueno. Aquí también está, volví, o sea, porque esta es la real, pero esta es la asintótica, volví a escribir los detalles que yo quería que ustedes vean, ¿verdad? Del sistema como tal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora tenemos que seguir este procedimiento. Ahora, muchachos, esta es la parte bonita, ¿verdad? Profesor, una pregunta. Christopher. Sí, ¿ese atraso básicamente es el que uno requiere o lo que el sistema más o menos necesita? Mira, en este momento, yo solamente te estoy tratando de explicar por qué esa red que tú ves allí, sola ese polito y ese cero se llaman de atraso de fase. Todavía no te he explicado a la hora de compensar a dónde voy a inyectar ese atraso de fase, ¿cierto? Porque si nosotros lo vamos a manipular para inyectarlo donde menos daño haga, ¿sí? ¿Y por qué yo te digo que menos daño haga? Porque el atrasar la fase no es necesariamente bueno. Porque nosotros, ¿qué queremos hacer con el margen de fase? ¿Cuándo es mejor un margen de fase? Cuando es más alto. Así es. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener un compensador de atraso de fase? Que puede reducir Disminuir el la margen. fase. Que puede reducir la fase, ¿verdad? Y más bien nos puede hacer inestable el sistema. Entonces tenemos que inteligentemente manipular el lugar donde va a ocurrir ese atraso de fase, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer con el procedimiento. En cambio, se van a dar cuenta que cuando veamos el compensador de adelanto de fase, ese sí va a ser más abierto, porque finalmente ahí sí puedo contestar la pregunta que hizo Christopher. Digo, yo le voy a aumentar la fase en tal lugar para mejorar el margen de fase, ¿no? Porque mejoro, aumento la fase, pero como ahorita la reduzco, voy a usar otra estrategia, ¿verdad? Voy a poner esa reducción de fase en un lugar donde no me haga daño. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, justamente fue buenísima tu pregunta porque le abrió la puerta a mi siguiente punto de explicación. De hecho, muchachos, el lugar donde yo voy a diseñar que todo ocurra no va a ser aquí, no, ahí no va a ser, sino va a ser acá, como lo está señalando él, en este sector. Cuando el atraso de fase ya ocurrió, ya es cosa del pasado, ¿me explico? Y más bien voy a valer es del atraso de magnitud, de la reducción de magnitud, para ahí mejorar el margen de fase. Ya lo vas a ver con el ejemplo. Pero justamente eso es lo que les quería explicar ahorita. Este punto que está aquí, ahí voy a diseñar el compensador, para que ahí se mide el margen de fase. De tal manera de que mi margen de fase no se vea afectado por la reducción de fase del compensador de reducción de fase o de atraso de fase. ¿Ok? Regreso a esto luego. Yo sé que todavía es nuloso. Muchachos, este es el procedimiento. En este ejercicio que yo voy a hacer, voy a tratar de seguir este procedimiento. ¡Ay, 2:42! Al pie de la letra. ¿Sí? Pero más importante es que ustedes entiendan el requerimiento como tal. Entonces va el ejercicio, ¿sí? Va el ejercicio. Tenemos este sistema, ¿verdad? Este es un sistema amplificador de un sistema de una caja de engranajes, ¿verdad? Que está manejada por un motor y que, pues, como las que vimos anteriormente, ¿verdad? Requiere un control de velocidad y de posición muy preciso, ¿no? Entonces él dice que él tiene un preamplificador K, tiene un amplificador de potencia de ganancia 100 sobre S más 100, que es el que básicamente le inyecta la dinámica. Tiene la dinámica del motor y la carga, que lo hace de manera simplificada como 1 sobre S más 36. Y como eso lo que me da es la velocidad, dice él que tiene un integrador, ¿verdad? Para poder tener la posición. La posición es CDS, la entrada es RDS. ¿Ok? Entonces, este es el sistema de control original.
Dice la teoría que si K es igual a 583.9, se tiene un sobrenivel porcentual del 9.5%. Me pide, diseñe un compensador de atraso, de fase, que mejore el error 10 veces, manteniendo el sobrenivel en 9.5%. ¿Sí? O sea, básicamente el compensador de atraso le damos su uso, que es mejorar el error estacionario, ¿verdad? ¿Ok? Este ejercicio tiene una ayuda adicional que a la final en otro ejercicio no hay, que es este primer dato, muchachos. Este primer dato es que él ya me da la ganancia. Es posible que en otro ejercicio a mí me digan, primero, calcule la ganancia acá para tener un sobrenivel porcentual del 9.5%. Y por favor me hacen acuerdo, una vez que termine esta parte del ejercicio, para explicarles cómo se haría. El único problema cuando se tiene ese tipo de ejercicios es que me obliga a hacer 2 y hasta 3 diagramas de Bode, y eso pues en un examen donde tenemos el tiempo contado no es tan práctico. Entonces yo sí tengo que enseñarles ahí unos truquitos para evitar estar dibujando muchos Bodes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si me entienden. ¿Qué me dice este problema? Me da el valor de K, ¿no? ¿Cuánto es K? 583.9. Y me dice que para ese valor de K el sobrenivel porcentual es 9.5%. ¿Ok? Sin embargo, yo quiero diseñar un compensador de atraso que para ese valor mejora el error manteniendo el sobrenivel porcentual. ¿Ok? Muchachos, varias cosas. Primero, ustedes ya saben hasta el cansancio que si les han dado un sobrenivel porcentual, básicamente con eso pueden despejar ¿qué cosa? Sí, Cita, ¿verdad? Logaritmo natural de 9.5 sobre 100 para raíz cuadrada de pi cuadrado más logaritmo natural al cuadrado de 9.5 sobre 100. Esto les da un cita de 0,6. Entonces, muchachos, pregunta. Acuérdense que estoy en respuesta de frecuencia, ¿no? Pregunta. ¿Puedo usar la formulita para relacionar frecuencia con LGR? sí, Sí, la formulita, ¿cómo era? ¿Cuál era el límite para el uso de la fórmula? 0.1 hasta por... 0,07 y 0,1 por el margen de fase. Correcto. Entonces aquí está mi formulita, ¿no? Esta es la formulita que necesito. Yo sé que cita es igual a 0.01 margen de fase. Si cita, qué feo, cada día dibujo más feo el cita, es menor o igual a 0,7, ¿verdad, muchachos? Por lo tanto, usando esta formulita puedo llevarme ese dato de respuesta de tiempo al mundo de la frecuencia, porque puedo decir que el margen de fase es igual a cita sobre 0.01. Es decir, ¿cuánto es el margen de fase deseado? 60 grados. Este es el ¿qué? El margen de fase deseado. O sea, mi compensador me debe dar ese valor de margen de fase. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí me siguen, por favor? Sí. En realidad, aquí también, como les dije al inicio de la clase, pude haber usado esta formulita, pero bueno, ahí era difícil en este sentido, ¿no? Porque hubiese tenido... No, no era difícil, perdón, este era fácil. Porque con el sobrenivel porcentual tenía cita, ¿no? Y solamente tenía que reemplazar cita y ahí me debe salir el margen de fase. No sé si alguien por curiosidad lo hace. No le va a salir 60, pero le va a salir algún número aproximado, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos al procedimiento. Paso 1. ¿Qué dice el paso 1? ¿Quién me lo lee, por favor? Fije la ganancia K al valor que satisfaga la especificación de error estacionario. Dibuje diagramas de Bode para esta ganancia. Ok. Entonces, verán, yo necesito encontrar
el valor de K, este valor que está aquí, para cumplir con la condición de error. Por cierto, esto es algo que yo no podía hacer en lugar geométrico de raíces. En lugar geométrico de las raíces, yo sí podía decir, reduzca el error 10 veces, redúzcalo 20 veces, pero no les podía decir, quiero que el error sea tanto. No había cómo, muchachos. No había cómo. De hecho, la reducción del error era todo aproximada, asumiendo un polo por allí volando y otro 0.01 veces menor, ¿se acuerdan, no? En cambio, con respuesta de frecuencia, yo sí puedo diseñar para tener un valor exacto que yo quiera de error y de KP, de KB o del sistema que sea. En este caso, KB porque es un sistema tipo U. ¿De acuerdo? Entonces, dice el procedimiento, fije la ganancia del error para tener la condición de especificada, ¿no? Entonces, encontrar K para satisfacer el error. Vamos a llamarla KC para que no se nos confunda, la K compensada, ¿no? A ver, más bien voy a hacer, todavía no he diseñado el compensador, más bien dejémoslo en K todavía. Encontremos el valor de K para satisfacer el error. Entonces, muchachos, a ver, nuestra planta de lazo abierto es GDS igual a, ¿cuánto era? Aquí está nuestro sistema. ¿Cuánto sería nuestra planta de lazo abierto, muchachos? Ya multiplicando todo sería 100K en el numerador, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? Y los polos totales serían S más 36, S más 100, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? ¿Sí, no? Sí, Sí, ¿Sistema tipo qué? Enlazo 1. 1. 1. Entonces, ¿cuál constante de error procede? ¿KA, KP, KV o KA? KB. KB, muy bien, gracias. KB es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por GDS, ¿verdad? Como ustedes son pilas, seguro que se dan cuenta que esto es 100K por la S se simplifica, ¿no? 36 y 100. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? La S se simplifica con 1 sobre S, ¿no? Y entonces esto es igual a K sobre 36. Esa es la KB. Sí, muchachos. ¿Y cuánto es el error en esta estacionario? El error en esta estacionario es 1 sobre KB y eso es igual a 36 sobre K. ¿Sí, muchachos? Ahora, sin compensar, el error estacionario, vamos a ponerle no compensado, es igual a 36 sobre el valor de K. El valor de K me lo dieron, muchachos. ¿Cuánto es? Él me lo dijo en los datos del problema. 583.9. Muy bien. Ya alguien me va a decir cuánto es este error, ¿no? ¿Cuánto es el error compensado? Pero en realidad yo no necesito eso. Lo que yo necesito es que el sistema compensado, ¿cuál es el requisito? ¿Qué es lo que él me pide? Que mejore el error 10 veces. Que mejore el error 10 veces. ¿Qué es mejorar el error 10 veces? Disminuirlo 10 veces. Ajá, disminuirlo. Correcto. ¿Está de acuerdo con lo que estoy escribiendo? El ESS compensado tiene que ser igual al ESS no compensado sobre 10. O sea, esto debería ser igual a... ¿Tienen por ahí la calculadorita para...? Sí, el no compensado da 0.061. Punto 0.61 y entonces este de acá va a ser igual a punto 0.61 sobre 10 y eso va a ser igual a 36 sobre la K compensada que estoy buscando, ¿verdad? Entonces de ahí puedo despejar el valor de K, muchachos.
Déjame ver, a mí me salió .0617, un decimalito le faltó, ¿sí? 36 sobre K. Muchachos, y de ahí la K compensada va a ser igual a 5.839. De hecho, pude haber hecho, si a ustedes no les gusta, así como dice el análisis, pude hacerlo de otra forma, ¿no? Para no hacer la matemática intermedia. De hecho, lo quería hacer así, no me salió así. El error compensado, ¿verdad? Es 36. El error no compensado. Al final es lo mismo, muchachos, pero es como usted se acomode. Es 36 sobre K no compensada, ¿verdad? Y el error en estado estacionario compensado es 36 sobre K compensada. El error en estado estacionario compensado dividido para el error en estado estacionario no compensado tiene que ser igual a 1 sobre 10, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces usted dice 36 sobre K, sobre K compensada igual a 30, dividido, perdón, para 36 sobre K no compensada es igual a 1 sobre 10. Y entonces le sale pues que K compensada es 10 veces K no compensada, ¿no? ¿Qué es lo que nos salió finalmente? ¿Sí me explico, no? Porque la ganancia era 583.9 y la K nos salió 5.839. Sí me estoy explicando, muchachos, ¿no? Y cuando es este control de error de velocidad es más fácil porque lo que aumenta el error, lo que disminuye el error, el factor que disminuye el error es el factor que debe aumentar la constante, ¿cierto? Lo cierto es, muchachos, que usted debe tomar, como dice el paso 1, ¿cómo decía el paso 1? Fije la ganancia K al valor que satisfaga la especificación del error y dibuje bode para esa ganancia. O sea que usted tiene que tomar su GDS, ¿verdad? Y decir que es 5.839, ya no K, ¿no? 5.839 dividido para S más 36, S más 100. Y a este bicho que está aquí, tiene que hacerle ¿qué? Diagramas de Bode. Sí se me está entendiendo el primer paso, ¿no? Ahora, No fue tener que multiplicarle por el 100 que estaba arriba. sí, tienes toda la razón, gracias. Excelente. Porque como bien dijo el compañero, es 100K, ¿no? Y si K me salió 5.839, entonces esto es 583.900. Excelente, gracias. Los he recuperado, muchachos. ¿Sí? A este amigo que está aquí es que le vamos a hacer el diagrama de Bode. Ahora, esto lo voy a mostrar hacia el final. Si en el ejercicio no me hubieran dicho el valor de la ganancia, resulta ser que usted tenía que determinarlo. Y no es que tenía que hacer 2 diagramas de Bode de magnitud, al menos no tenía que hacer 2 diagramas de Bode, sino que básicamente tenía que jugar con el diagrama de Bode, hacer lo que se mueva, porque la ganancia en multiplicativa en Bode es una suma y una resta. Entonces, en vez de dibujar más arriba y más abajo, lo que usted hace es mover el origen. Pero eso se los voy a explicar en simulación al final. Ahorita, para el ejercicio que tengo ahorita, me dieron la ganancia, me pidieron que mejore el error y yo digo, esta es la nueva ganancia que al menos va a cumplir con el tema del error, ¿no? ¿Sí me explico, no? Bien. Preguntas hasta allí. Variantes, muchachos, en los ejercicios. El ejercicio de mañana o el del deber no le va a decir tal vez que mejore el error, sino que le va a decir, yo quiero que el error sea tanto. ¿Cómo hacen? ¿Cómo encuentran la ganancia para que el error sea tanto? Fácil, muchachos, directamente, qué sé yo, con estas fórmulas, ¿no? Si le dicen que el error es tanto, usted despeja el valor de KB, del valor de KB despeja el valor de K.
No sé si me explico. Es más fácil en Bode diseñar para que el error tome el valor que a mí me dé la gana. No sé si me explico. ¿Sí? Eso no podíamos hacer en LGR. En el compensador de adelante y de atraso con LGR no podíamos diseñar un Bode para que funcione así. Vamos al paso 2, muchachos. Bueno, perdón, el paso 1 no ha terminado. El paso 1 termina ¿con qué? Graficando el bode. Graficando el Bode. Muchachos, donde yo me pongo a graficar Bode ahorita nos coge la clase y no terminamos, ¿verdad? Yo les publiqué, para los curiosos, lo pueden bajar en aula virtual, y por eso es que no estoy seguro si tengo el aula virtual abierto. Sí lo tengo abierto. Aquí, ¿verdad, muchachos? Sí están viendo mi aula virtual, ¿no? Aquí abajito, les he publicado un archivo que se llama compensadoratraso.pdf. Abajo, donde dice solución de exámenes y papeles especiales, les he publicado este archivo que dice compensadordeatraso.pdf, ¿sí? Y es la solución, ya he hecho el diagrama de Bode para este sistema, para que cuando lo repasen, pues trabajen con él, o si quieren verlo de una vez, excelente. ¿De acuerdo, muchachos? Ingeniero, una pregunta, ingeniero, sí, por curiosidad. Sí. Si usando las técnicas anteriores con el LGR, nos pueden pedir que en un ejercicio usemos una compensación para que el error sea del 5%. ¿5% de qué? 5% de error estado estacionario. Después aplicar la compensación. Claro, o sea, con respuesta de frecuencia tú puedes... No, pero con LGR, sin frecuencia. no puedes. Con LGR no Ingeniero, pero ahí viene mi duda, porque en la lección nos tomaron 3 ejercicios sobre eso. Ujú. Entonces, la verdad que nunca tuve idea cómo hacerlo. LGR tú puedes reducir el error un 5%, sí. Pero que el error sea 5% del valor Pero, final. mira, aquí dice, lo que yo noté en mi hoja era que se requiere que el sistema tenga un error estacionario del 5%. Entonces, ahí no sabría. Ujú. Esa era mi duda con los 3 últimos ejercicios, que por eso no fue tan bien esa parte. Los podemos revisar, pero en LGR no hay forma de decirle al sistema que el error tome un valor. Tú puedes decirle que el error reduzca un cierto valor. A veces se podría indirectamente, y no sé si es el caso de ese ejercicio de la lección, manipulando el valor de K, pero es que ese es el problema. Normalmente en un compensador con LGR tú escoges el valor de K para cumplir con la respuesta transiente y no para cumplir con el error, ¿cierto? Entonces ahí vienen las complicaciones. Podemos revisarlo con más calma luego, ¿sí? ¿De acuerdo? Listo, ingeniero, gracias. Me sigue pidiéndome el plugin una y otra vez, no sé por qué. Bueno, sigo. Y ese que el ejercicio es el segundo de la lección. O sea, los últimos 3 tenían la misma premisa. Ya lo voy a revisar. Bueno, paso 2. El paso 2 dice que a partir de ese bode, y aquí está pues el que les prometí, ¿no? Este es el bode que usted hubiera hecho del sistema sin compensar, ¿de acuerdo? 0, 20, menos 20, etcétera, etcétera, ¿no? El rojo es el de magnitud, por favor, miren, ahí están las divisiones, en rojo, el lado izquierdo de los decibeles, es decir, 5 cuadritos son 10 decibeles, en mi redefinición, y acá en azul está la fase, ¿verdad? Donde 5 cuadritos son 45 grados, ¿ok? Ahí está la curva de magnitud y fase, ¿sí? Entonces vamos al paso 2. El paso 2 dice, encuentre la frecuencia donde el margen de fase es de 5 a 12 grados mayor que el margen de fase requerido de la especificación de la respuesta transiente. Llámela omega C' y la magnitud de esa frecuencia será 20 logaritmos de Kp omega. ¿Ok? Entonces, muchachos, vamos a ver si entendemos este paso 2. Si lo quiero resumir, el paso 2 es encontrar omega C', ¿no? ¿Qué es omega C'? La frecuencia donde el margen de fase es de 5 a 12 grados mayor que el margen de fase requerido. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuál es el margen de fase deseado? Yo ya lo calculé un par de páginas atrás. ¿Cuánto es el margen de fase deseado? 60 grados. 60 grados, muchachos, ¿no? Lo calculé por acá, ¿no? El margen de fase deseado es 60 grados, ¿sí?
Entonces, el margen de fase o φm' es igual al margen de fase deseado más una fase de corrección o de seguridad, como lo quieran llamar. Esa fase de corrección o de seguridad se da porque en la curva asintótica no hay problema. Chicharrones. La curva asintótica no hay problemas porque en la curva asintótica el compensador, aquí está la curva asintótica, el compensador siempre tiene 0 grados aquí y ya no, después de 10 sobre t ya no contribuye en nada. Pero en la curva real, fíjense ustedes que tengo algo distinto. El compensador todavía está aportando unos graditos más. ¿Sí me explico? Entonces, esa seguridad, esa corrección que él está dando allí es precisamente para compensar por esa seguridad. En este ejercicio en particular voy a decir que el φm' es igual al margen de fase deseado, 60 grados, más, él me dijo de cuánto dice el procedimiento, esa corrección. Algún valor entre 5 y 12. Vamos a escoger 10, pero claro, si yo quiero que ustedes hagan un ejercicio de examen, voy a tener que decirles exactamente cuánto, ¿no? 60 más 10. Aquí les pongo para que se acuerden. ¿Puede ser de cuánto? Esta corrección. De 5 5 a a 12 2. grados. En un diseño de ustedes escogen más, ustedes escogen menos. Vamos a suponer que yo escojo 10 y que en el ejercicio yo les pondría que cojan 10, ¿ok? Entonces, φm' es 70 grados, ¿ok? ¿Qué φm' es la frecuencia donde el margen de fase es mayor que el margen de ganancia? A esa frecuencia la voy a llamar omega c' y la magnitud de esa frecuencia es 20 logaritmo de la constante. Entonces, muchachos, estos 70 grados necesito medirlos en el margen de fase. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo mido un punto donde el margen de fase es 70 grados? Recordarán ustedes que cuando la magnitud es 0 decibeles, ¿verdad? Ustedes lo que hacen es prolongar esto, ¿verdad? Y lo que hacen es, si esta es la línea de menos 180 grados, ¿verdad? El margen de fase, ¿qué era? ¿Sí se acuerdan? Este es el margen de fase. ¿Cuánto por encima de 180 grados está la curva? ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿cuánto? Si este para mí es la φm', ¿verdad? ¿Cómo sería φm'? O mejor dicho, ¿cuál es la fórmula del margen de fase? Creo que de este gráfico está claro que el margen de fase es igual. φm ya es una fase negativa, ¿verdad? Es menos 180 no, pues el margen de fase tiene que ser positivo, ¿verdad? Sería 180 menos φm, ¿verdad? Por lo tanto, el margen de fase como tal, y eso siempre está, lo van a ver ustedes acá en la diapositiva, como fórmula, esta es una fórmula que casi que se usa. Ah, me la puse aquí la fórmula. Yo juraba que la puse. Menos 180 más margen de fase. ¿Qué es pues? A ver, bórrala bien para que no se confunda. Es lo que está aquí, ¿verdad? Esa fase que yo necesito, esa φm', es igual a menos 180 más φm. Ahí sí está bien, porque es negativo, ¿no? Menos 180 más φm. O lo que es lo mismo, el φm más 180. Entonces, muchachos, en este caso, mi φm' es igual a menos 180 grados más el margen de fase requerido. O sea, esto es menos 110, ¿verdad? Menos 110 grados. Necesito medir a qué frecuencia ocurre este menos 110 grados. ¿Sí?
Espero que no tengan problema interpretando esta curva, ¿verdad? Resulta ser, muchachos, que el margen de fase es cuánto por encima de 180 grados está la magnitud. Si esa magnitud o esa fase medida es phi m', esta ecuación sale del gráfico, muchachos, que phi m' es igual a menos 180 más phi m, ¿verdad? O lo que es lo mismo, phi m', que es negativo. Lo que pasa es que el problema de estas señales es que estas señales ya tienen signo, ¿verdad? Por eso es que suelen parecer confusas, mientras que phi m ya es una cantidad positiva. Alguien pudiese decir menos 180 menos phi m', ¿verdad? Es igual al margen de fase. Pero ese valor, si lo resto así, es negativo, porque sería el negativo absoluto menos el negativo no absoluto. Entonces, lo mejor es decir simplemente que el margen de fase es 180 más el phi m en positivo, ¿no? De esta formulita usted la puede recordar siempre, que es fácil de recordar. Muchos la prefieren recordar así, como que margen de fase es 180 más la fase, ¿verdad? O sea, la fase medida en ese punto. Entonces, muchachos, si yo lo que necesito medir es menos 110 grados, lo que necesito hacer de la gráfica es encontrar el punto donde la fase es 110 grados. ¿Dónde es 110 grados? A ver, hemos dicho que cada rayita es, ¿cuánto? En fase. Si esto es menos 45 grados, quiere decir que 45 para 5 es 9 grados, ¿no? 9 grados. Entonces, 110, ¿dónde está? 90 más 45 es 135. Entonces, a ver, 110 menos 90 dividido para 9 son 2.22 rayitas. Por aquí más o menos será menos 110 grados. Más o menos allí, porque son 90 más 18, y ahí hay 108, más unas 2 rayitas, 110 grados. O sea, más o menos por aquí, muchachos. Y entonces, esta es la frecuencia. ¿Qué frecuencia es esa? Está entre, esto es 200, esto es 300, esto es 250. Ah, perdón, ¿qué es que estoy haciendo, muchachos? Hable serio. Esa es magnitud, la roja es magnitud, ¿no? La roja es magnitud, es la fase, no la magnitud. Ya. Está bien 110 grados, pero tengo que encontrar esa intersección de 110 grados de fase. 2.2 rayitas, ¿no? Así dijimos, ¿no? 2.2 rayitas. Esa es la regla, para irme la llevando. 2.2 rayitas. Y mejor si lo hago verde. $110, ¿no? 2.2 rayitas, muchachos. Ahí coge la fase. Y acá arriba coge para saber cuánto fue en frecuencia. Y resulta que entonces mi omega C' es aproximadamente 10. Muchachos, eso es lo que me está pidiendo el procedimiento. Que yo, paso 2, que yo encuentre la frecuencia donde el margen de fase tiene la corrección y esa la llame omega C'. Ahora, otra cosa más me pide el que mida allí. Me pide que mida en esa frecuencia la magnitud. ¿Sí? La magnitud, en este caso, es positiva porque 0 decibeles está por acá abajo. 0 decibeles es aquí abajo. Y mi pregunta es, ¿cuánto es esta magnitud? Aquí, ¿cuántas rayitas es? 10, 20, son 2 rayitas por decibel. Entonces aquí hay 10, 20, 24, alrededor de 24 decibeles, ¿no? Porque 2 rayitas es cada uno, ¿no? Aquí hay 24 decibeles. Entonces, repito, calculo la frecuencia, calculo la fase, ¿verdad? La fase es 110 grados, con esta formulita. Marco esa fase de 110 grados, encuentro a qué frecuencia ocurre, y esa la llamo omega C', y encuentro qué magnitud tiene, que es 24 decibeles. Ahora sí viene la estrategia, muchachos, porque ya los cálculos que faltan son unas tonterías sencillitas. Ahora sí viene la estrategia. La estrategia es la siguiente, muchachos. En esa fase, cuando la fase es 110 grados, si allí se midiera el margen de fase,
¿sí? Yo cumpliría con la restricción de que el margen de fase sea 70 grados. Pero ¿por qué no se mide allí el margen de fase, muchachos? ¿Por qué no se mide allí el margen de fase? ¿Dónde se mide el margen de fase? Cuando la magnitud es 0. Correcto. El margen de fase de este diagrama se mide aquí, ¿verdad? Y si ustedes ven, este sistema es malo, ¿verdad? ¿Por qué es malo este sistema? Porque aquí donde se mide el margen de fase, inclusive está por debajo de 180. O sea, el margen de fase es negativo. Aparentemente el sistema podría ser inestable con esa ganancia, ¿cierto? Pero yo quiero que se mida acá. ¿Por qué quiero que se mida acá el margen de fase? Porque si se mide acá, aquí habría 70 grados. ¿Sí me estoy explicando? Y se cumpliría con todo lo que yo quiero. Entonces, ¿qué necesito para que allí se mida el margen de fase? Para que allí se mide el margen de fase, ¿necesito qué, muchachos? Atrasarlo. Atrasar la fase Atrasarla. original. Necesito hacer que Compensador de atrás. No. Necesito que este amigo que esté aquí, pero tampoco, es que esto ya estaba planteado, sorry, es que eso ya está dibujado, ¿no? Necesito que toda esta curva de magnitud se venga para acá abajo y pase por 0 decibelios para que ahí se mide el margen de fase. Necesito empujar la magnitud para abajo. ¿Sí me explico? Necesito empujar la magnitud para abajo. Necesito que por ahí cruce 0 decibeles para medir allí el margen de fase. ¿Sí me explico? Eso que les acabo de explicar es el truco del compensador. Entonces, esto lo hacemos con el paso 3. El paso 3 dice, selecciona el compensador cuya respuesta sea 0 decibeles en omega C'. Ahora, él también me dijo que no le hice caso en el paso anterior, que tú te des cuenta, y esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Creo que mejor lo escribo de nuevo para que no se confunda. Dense cuenta que el compensador de atraso hace esto, ¿verdad? En magnitud. Y hace esto en fase. Yo les decía al principio del ejercicio que lo que yo quiero es esto, muchachos. Yo quiero que aquí esté omega C'. ¿Sí? ¿Por qué allí? Porque allí la fase ya se recuperó. Pero aquí lo que logro es tener un atraso de magnitud de ¿cuánto? ¿Se acuerdan que lo medimos? Menos 20. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero este es el punto ideal, muchachos. Porque en este punto no toco la fase, que yo ya no quiero tocar la fase. ¿No ven que yo ya encontré el punto donde el margen de fase va a ser 60, 70? Ya lo encontré, ¿no? No lo quiero tocar, pero sí quiero que se baje la magnitud. ¿Por qué quiero que se baje la magnitud? Yo quiero que él no se mueva, pero quiero que él se baje. Para que allí cruce la ganancia y allí se vea el margen de fase del sistema. Entonces, a partir de eso voy a sacar el valor de alfa. Porque yo digo, a ver, vamos a ponerlo aquí. Del Tiene una diagrama. pregunta. Sí. Es que usted tiene un phi m' y un phi m' con diferentes valores. O sea, no sé si tal vez error de notación o si decirlo más lo hizo. ¿Cuál phi m'? O sea, tiene un phi m' que vale 70 y otro que vale menos 110. Tienes razón. Sí. Y más bien lo llamo confusión, ¿verdad? Entonces, no. Llamémoslo solo phi a este. Gracias por hacérmelo notar. Este amigo es solo phi. ¿Qué quiere decir la fase medida, verdad? Ya, ahí se corrige. Sí, phi m' es la margen de fase deseada, nada más, ¿no? Entonces, la fórmula es esa. Phi es igual a... Phi m es igual a 180 más phi, o phi es igual a 180. ¿Y qué es phi? Phi es la medición, ¿no? La fase medida, ¿no? Phi es fase medida. Phi m es margen de fase. La diferencia es que, pues aquí le ponía prima para, o si quieren borren el prima y mejor nos quedamos sin prima, ¿verdad? El margen de fase de diseño es igual al deseado más al de corrección. ¿Sí?
Entonces, ahí está bien, ¿verdad? Sí. Entonces, la fase medida es 110, que es la que yo, aquí en el gráfico hagamos lo propio, ¿verdad? Esa es, ¿no? Ups, verde lo quería. Esta es la fase, ¿no? No phi prima, sino, porque entonces acá está el phi m, ¿no? Bien, entonces, del diagrama, omega prima la magnitud es igual a menos, ¿cuánto les dije? 24 decibeles, ¿verdad? A menos 24 decibeles. Entonces, muchachos, aquí viene la formulita. La formulita dice que 24 decibeles va a ser igual a 20 logaritmo de alfa. De aquí usted me va a despejar que el logaritmo de alfa es 24 sobre 20 y vamos a sacar el valor de alfa que es 1585. De aquí sacamos el valor de alfa y ya tengo medio compensador, porque si usted ve el compensador, ¿qué necesito para definir el compensador? Alfa y T. Alfa y T. Ya teniendo alfa, por eso digo tengo medio compensador, ¿verdad? Ingeniero, ¿de dónde salían los 24 decibeles? Los 24 decibeles los marqué aquí, ahí están. En esa frecuencia donde yo quiero que se mida el margen de fase, la amplitud es 24 decibeles. Entonces yo quiero quitar esos 24 decibeles. Quiero restarlos para que no sea 24, sino que sea 0. Ya lo vamos a ver en el diagrama final, ¿no? ¿Sí? Entonces yo por eso mido cuánto tiene, porque eso se lo debo restar. ¿Y cómo sé que se lo debo restar? Porque eso es lo que hace, pues, el compensador de adelanto, de atraso, perdón, lo que hace es restar, ¿verdad? Esta cantidad, ¿sí me explico? Por eso es que le igualo a 20 logaritmos de alfa. Sigo en el paso 3, ¿no? Sí. Ahora él dice, como ya tengo alfa, dice, escoja la frecuencia de corte superior para que se ubique una década por debajo de omega c'. Muchachos, las dos frecuencias de corte de la red de atraso son, la una es 1 sobre alfa y la otra es 1 sobre t, ¿no? 1 sobre alfa t y la otra es 1 sobre t. Lo que él me dice es que omega c' debe estar a la derecha, por lo tanto me dice que la frecuencia de corte superior, ¿no? Ahí está, la asíntota de alta frecuencia debe tener 0 decibeles. Ahí está, 20 logaritmos de kpm. Digamos que este cálculo corresponde a la parte A del procedimiento. Y la parte B del procedimiento es que la frecuencia de corte superior, esa es 1 sobre t, sea igual a omega c' sobre 10. Eso me lo está diciendo el paso 10, muchachos. ¿Sí? Perdón, el paso 3b. Frecuencia de corte superior debe estar una década por debajo de omega c'. ¿De acuerdo? Entonces, 1 sobre t tiene que ser igual a 10 sobre 10. O sea que t es igual a 1. Muchachos, y ya con eso es matemática. Ya tengo listo el compensador porque ya lo de la asíntota inferior es con el alfa, ¿verdad? 1 sobre alfa t, ¿verdad? Que sería la frecuencia inferior. Es 1 sobre 1585 por 1, ¿verdad? O sea, 1 sobre 1585. Pero más que esa asíntota, me interesa encontrar la función del compensador. El compensador es, dijimos, TS más 1 y alfa TS más 1. Y esto es igual entonces a S más 1 sobre alfa, que es 1585 S más 1. Si ustedes hacen el álgebra, ¿verdad? Ese ya es mi compensador, lo puedo dejar escrito así. O si quieren hacer álgebra y ponerlo en forma, en el modelo S+, esto nos queda como 0.063 S más 1 sobre S más punto
0,63. Y ahí tengo mi compensador. Ya está el compensador, pero realmente el trabajo bueno, el trabajo bravo aquí no es solo mostrar el compensador, sino entender con una gráfica, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó al sistema? ¿Qué es lo que le pasó? Entonces, aquí lo vamos a tratar de entender. Y para eso voy a usar las simulaciones. Antes de verlo, muchachos, esto es lo que está pasando, pero no me gusta tanto esta gráfica. Me gustan más las mías. Ya les voy a mostrar estas simulaciones. Primero yo encontré o comprobé el margen de fase, que tengo que hablarles de eso hacia el final. Y luego encontré la ganancia en la cual él quedaba en 20 decibeles. Pero aquí está la gráfica que yo les quiero mostrar, muchachos. Aquí está. Aquí es donde se debe entender todo, muchachos. A ver. El azul y el rojo, naranjita, como lo quieran ver, ¿verdad? ¿El azul cuál es, muchachos? No compensado. Y el rojo es el compensado. Solo ábranle sus ojos al azul. ¿Cuándo se mide el margen de fase del azul? El margen de fase Justo en 180. cuando cruza por 0 decibeles, ¿verdad? No, muchachos, el margen de fase se mide en 0 decibeles. El margen de fase se mide en 0 decibeles. El que se mide en 180 grados en el cruce con 180 es el margen de ganancia. El margen de fase se mide cuando la magnitud es 0 decibeles, ¿verdad? Entonces, cuando la magnitud es 0 decibeles, yo proyecto hacia el otro lado y veo qué tan cerca está de 180. Y como vimos, originalmente el sistema sin compensar, el azul, vamos a ponerle azul, lo del KB lo cumplía, pero lo del margen de fase no lo cumplía. El azul, ¿verdad? El no compensado. ¿Cierto, muchachos? ¿Por qué no cumplía lo del no compensado? Porque miren, aquí es donde 180 y aquí, perdón, ahí es 0 decibeles, allá arriba es 0 decibeles, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Sí lo ven, muchachos? Sí. Y él está por debajo de 180, o sea, margen de fase negativo. Muchachos, el rojo, por otro lado, o naranja, ¿no? Que sé qué color le quieren llamar. No hay más colores. Pónelo con el amarillo. Por otro lado, sí cumple. ¿Y saben por qué sí cumple? Porque él se mide ahora acá el margen de fase. ¿Por qué mide ahora ya el margen de fase? Porque se bajó. Llega más rápido a 0. 0 decibeles. Y a ese punto, acá está el margen de fase. ¿Y cuánto es ese margen de fase? Miren que no fue ni 60 ni 70, sino 64. Porque yo sabía que él me lo iba a bajar un poco, por eso le di esos grados de seguridad, ¿se acuerdan? Pero él ya cumple, pues, el margen, o sea, acuérdense que un margen de fase es mejor si es un poquito más, ¿no? Él cumple la condición del margen de fase. Ahora, si lo ven desde el punto del diseño, como dice el compañero, finalmente nuestro efecto fue bajar la magnitud, ¿no? Fue tratar de no tocar la fase y bajar la magnitud. Aquí sí se me bajó la fase, pero como ese bajón de fase es lejos del punto de cruce, ese bajón de fase no afectó el margen de fase del sistema. Ese un poquito es el truco, muchachos. Por eso yo les decía, cuando vimos la diapositiva, que el sector del compensador que voy a aprovechar es este. Es aquí. Aquí. Porque a mí no me interesa tocar a la fase. No quiero que la fase se baje. ¿Quién quiero que se baje? La magnitud. La magnitud. ¿Cuál es mi engaño? ¿Cuál es mi truco? ¿Cuál es mi truco? Ahí está el real. Y por esas diferencias es que ya, carajo. Por esas diferencias es que yo hago lo que hago, ¿no? Aquí también él lo ve, ¿no? El sistema no, o sea, finalmente lo que hago con el sistema no compensado es bajarle la magnitud para que ahora el margen de fase se mida mejor. ¿Sí me explico? Quiero mostrarles rapidito, a pesar de que, o si quieren hagamos el Kahoot y de ahí les muestro los que se puedan quedar en las simulaciones para reforzar esto rapidito. Ya lo terminamos. ¿Alguna pregunta mientras les pongo su Kahoot? Ah, ahorita que dije Kahoot.
Pregunta, muchachos, viendo la simulación final. ¿Qué le va a pasar al ancho de banda de esta planta? ¿Qué le pasa al ancho de banda de este sistema? ¿Qué era el ancho de banda? Se mantiene. ¿Qué era el ancho de banda? No, no se mantiene. ¿Qué era el ancho de banda? La frecuencia menos 3 decibelios. Pero de lazo cerrado, ¿no? El lazo cerrado. Lazo abierto. En lazo abierto, ¿cuánto era? Había una aproximación, ¿se acuerdan? Menos 7 decibeles. Ahora de -7 cuando es lazo abierto, ¿no? Entonces, dime tú que en la azul el ancho de banda es este, ¿verdad? El ancho de banda del sistema no compensado. Y claro, en la roja, como se bajó la amplitud, ¿no? Se bajó la magnitud, ahora ese punto está por acá. Entonces, por aquí está el ancho de banda del sistema compensado. ¿Qué le pasó al ancho de banda, muchachos? ¿Se hizo más grande o se hizo más pequeño? ¿Se hizo más grande? ¿Se o hizo se más grande? Muchachos, el compensado es el rojo. El no compensado es el azul. ¿Qué le pasó al rojo? ¿Se hizo más grande o se hizo más pequeño que el azul? El ancho de banda Disminuyó. es la frecuencia, eje de las X. Disminuyó. Disminuye. Disminuye, ¿verdad? ¿Y eso es bueno o es malo? Si yo mañana en el internet le digo, le voy a bajar su ancho de banda, ¿eso es bueno o eso es malo en términos de la amplificación? Hay menor señal que... Claro, puedo amplificar menos señales que antes, ¿verdad? Entonces digamos que un efecto negativo, un efecto contrario de este amplificador, porque si no es un truco chéverísimo y todo fue bueno, ¿no? Un efecto negativo de este compensador de atraso de fase es que ¿qué? Y es resultado de mi truco. ¿Me reduce el qué? El ancho de El banda. ancho de banda. Me reduce el ancho de banda del sistema, ¿no? No puede ser todo perfecto en ingeniería. La ingeniería es el juego de las compensaciones, ¿no? Te quito por acá y te doy por allá. A ver, muchachos, yo aquí tengo en MATLAB hecho este ejercicio que ustedes dicen, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero les voy a mostrar lo mismo que ya les había mostrado en la simulación, que es el compensador. De hecho, es el gráfico donde saqué, que es el compensador haciendo su trabajo. Yo aquí lo que hice fue, muchachos, si quieren ver mi código, aquí está el compensador con la ganancia original del 58.39, o sea, sin compensar, ¿no? Y acá está el compensador, estas son las ganancias de lo que les puse y lo multipliqué y le saqué bode a la multiplicación. Y entonces aquí se ve clarito lo mismo que yo les estaba mostrando, ¿no? Hace un ratito. No sé si ustedes lo saben, creo que sí se los mostré el otro día. Si ustedes le dan clic a la derecha, Characteristics, y le dan Minimum Stability Margins, y eso alguien me preguntó qué pasaba si había varios cruces, los mínimos son los que valen, ¿verdad? Él solito les marca los márgenes de fase, ¿no? Y de ganancia, pero a mí me interesa es el margen de fase. El margen de fase azul, ¿verdad? Que es este. Miren, del sistema no compensado es menos 4,37 y el margen de fase del sistema compensado ahí, es 64,5. Entonces ahí se ve clarita la mejora, ¿no? Y la mejora se da, si hago un pequeño zoom, me gustaría hacerlo junto, pero no se va a dejar. Sí, se dejó. Haciendo el zoom. La mejora se da, muchachos, porque, como vieron ustedes, lo que hicimos fue bajar la magnitud, ¿no? Bajar la magnitud para que ahora cruce por aquí, por 0 decibeles, y por aquí se mide el margen de fase. No sé, los que me lo entendieron creo que lo entienden bien, ¿no? O sea, es un truco, ¿no? Es un truco. O sea, es como decir, aquí la vida fuera bonita. ¿Por qué no vivo aquí? No vives aquí porque aquí tu magnitud no es 0 decibeles. Ah, entonces aprovecha el compensador para que sea 0 decibeles. ¿Sí me explico? Ese es todo el truco. No sé si les gustó cómo se lo di allí, pero ese es todo el truco. Mover la magnitud para abajo para que allí sea 0 decibeles. Y la manera de hacerlo es aprovechar
esta zona del compensador aquí, porque en esta zona del compensador no le pasa nada a la fase y lo que logro es bajar magnitud, un valor que yo puedo controlar vía alfa, ¿no? Y de allí lo otro es para, ustedes saben que una década para atrás ya todo este efecto pasó, entonces por eso yo de la omega C', esta que está aquí, y este lo tomo una década para atrás. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas. Bien, ahora va lo otro. Va lo otro. ¿Qué es lo otro? El otro programita que les quería mostrar es este. ¿Qué tal si yo, si él no me hubiera dicho en el ejercicio, ¿verdad? Él no me hubiera dicho, oiga, con la ganancia de 583 es que ocurre esto, sino que él me hubiera dicho, mira, yo quiero, a mí no me interesa, la ganancia acá es K, quiero tener tal error y quiero tener tal margen de fase. Entonces, muchachos, el truco que se hace allí es el siguiente, que lo estoy haciendo aquí con el bode. A ver si voy abriendo el Power Mirror para de una vez tener la pizarra ahí abierta. Ábrete a Power Mirror. Miren, yo aquí tengo, como yo no sé cuánto es la ganancia la primera vez, les voy a poner ganancia acá igual a 1, ¿sí? Y voy a graficar ese señor con ganancia 1. Miren, aquí yo lo que hago en mi código de MATLAB es que encuentro el valor de cita y encuentro el margen de fase. De hecho, con la fase, la fórmula que ustedes les estaba poniendo mal, ¿no? ¿Se acuerdan cómo fue la fórmula? ¿Quién se acuerda cómo decía la fórmula? Era phi igual, a ver, yo tengo aquí la pizarra, phi igual, la Power Mirror no se abre el vendido, así se abrió. Phi igual menos 180 más margen de fase. Esta fórmula que está aquí es la que yo les escribí en la pizarra, ¿se acuerdan? Sí. Y esa debe ser la fase requerida. Entonces, miren, cuando K es igual a 1, vamos a ponerle aquí un section break y voy a correr solo la sección de arriba, run section. Muchachos, quiero que se den cuenta que yo aquí está perdiendo tiempo mi máquina, la pobre está pensando. No hay que culparla. Le mandé a abrir varias cosas a la vez. Y aquí me hizo caso con el run section, que recién terminó de crear la sección. Ahí está, y me está haciendo caso. Está pensando mi máquina. Ya viene también la pizarra. Yo lo que estoy haciendo aquí, muchachos, es la misma función de transferencia, S más 100, S más 36, 100K, la estoy tomando en cuenta sin que el sistema, sin saber el valor de la ganancia. Estoy asumiendo qué valor de la ganancia. 1. K igual a 1. Y este es el bode que me resulta, no veía que no se cerró, que tanto demoró para, y lo cerré. Ah, no, ahí se volvió a abrir. Este es el bode resultante. ¿Sí? Por supuesto, si yo a este bode que está aquí con ganancia 1 le mido los márgenes de fase, que lo puedo hacer márgenes de fase y margen de ganancia, estamos en otros valores, ¿verdad? Tengo un margen de fase de 89,9 y tengo un margen de ganancia de 73,78. Están positivos, ¿verdad? Porque él pasa aquí en 0 decibeles. Perfecto. Pero él dice, ¿sabe qué? Yo no quiero allí el margen de fase. Bórrame esa vaina. Yo no quiero que ese sea el margen de fase. Yo quiero que el margen de fase sea el que él me especificó de 60 y pico, de grados, ¿no? Entonces, para que sea así, habíamos acordado de que él debía ser 110, ¿no? Así era, ¿no? ¿Por qué me sale aquí 120? Ah, porque 9.5. Phase 60. 60. Ah, ya, es que aquí no le he puesto
la seguridad. ¿Y saben por qué no le he puesto la seguridad? Porque como aquí no estoy haciendo con curvas asintóticas, sino directamente, pues encuentro ese valor directo, ¿no? Entonces, bueno, no importa, yo lo puedo hacer así. Entonces, la pregunta es, ¿en qué punto el margen de fase va a ser, en este caso, 60 grados? Y yo digo, el margen de fase va a ser 60 grados, y aquí es donde yo traigo la pizarra, muchachos, para que me entiendan lo que estoy queriendo hacer. Si no conozco K. Así es, ¿no? Entonces, si no conozco K, grafico para K igual a 1, ¿no? ¿Qué es lo que tenía en Bode, no? ¿Qué es lo que tenía acá? ¿Sí, muchachos? Grafico para K. Entonces, cuando grafique para K igual a 1, vamos a ver lo que me salió. Me va a salir, qué sé yo, una respuesta de magnitud así un bosquejo, ¿no? Y una respuesta de fase, ahorita no salió algo así, pero... Entonces, el margen de fase deseado, dijimos que es 60 grados, ¿verdad? De ahí fue donde yo usé el FM deseado, yo decía, este es el deseado. Es el deseado más el de seguridad, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, en este ejercicio yo estoy asumiendo que el de seguridad es 0 porque no estoy trabajando con curvas asintóticas, sino que estoy trabajando con la curva real. Entonces, 60 grados. ¿Cuál es 60 grados, muchachos? Si aquí está la línea de 180, yo necesito, vamos a hacer la mejor cita. No, así está bien. Yo necesito, qué cosa para más chueco. Yo necesito, muchachos, que si aquí está 180, aquí está menos 180 grados, yo necesito que aquí haya 60 grados, ¿verdad? Pero el margen de fase ahorita se mide acá. Entonces yo necesito que aquí haya 60 grados. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular cuánta magnitud ocurre allí. Parecido a lo que se hizo en la compensación. Y eso lo voy a hacer de la gráfica. Entonces miren. 60, ¿no? Pero 60 superado los 180. O sea que en valor absoluto sería 180 menos 160. O sea, sería 120 grados, ¿no? Sí, muchachos. Sí, está claro, ¿no? Menos 120. Sí. Y es la fórmula esta que les di del margen de fase, ¿no? La formulita esta que decía que, sino que gráficamente se ve mejor, que la fase es menos 180 más margen de fase. Esta fórmula. La fase de medida es menos 180 más margen de fase. O sea, es menos 180 más el margen de fase que es 60, entonces me da menos 120. ¿Sí me explico? Pero ahorita viendo los gráficos se entiende mejor la formulita, ¿no? Entonces, voy a mi bode, si fuera asintótica la mido, pero le tuve que haber dado un margen de seguridad. Si no es asintótica, sino que es con MATLAB, entonces la mido nada más. ¿Cuánto muevo esto, muchachos? Hasta que la phase sea ¿cuánto? Menos 120. Menos 120. Ahí. En ese punto, la frecuencia es ¿cuánto? Dice. 14.4. 14.4. Entonces ahora me voy acá a magnitud y voy hasta que la frecuencia sea 14.4. ¿Sí, muchachos? Si tienen problemas en Zoom. Yo tengo problemas. Entonces voy a hacer un poquito de Zoom. Lo malo de hacer Zoom, no sé si me paro bueno. Lo malo de hacer Zoom es que no necesariamente se nos mueven las dos cosas juntas, pero sí, si lo hacen para abajo, sí se mueve. Entonces ahí voy a ver mejor, ¿no? 14.4, ahí, ¿no? Sí me explico, ¿no? Entonces la magnitud ahí es ¿cuánto? Dice.
Menos 55.1. Menos 55.1 decibeles. Entonces, muchachos, lo que yo tengo que hacer es, vía ganancia, hacer que suba 55.1 decibeles, ¿verdad? Para que se cumpla solo la condición de margen de fase. Lo malo de eso es que, perfecto, se va a cumplir el margen de fase, pero no se va a cumplir la constante de error, ¿no? Simplemente yo he hecho esto es para que se cumpla solo el margen de fase. Entonces, ¿cuánto es 55.1 decibeles? Tiene que ser igual a 20 logaritmo de K. O sea, el valor que la constante. Acuérdense que la constante lo que hace es subir esta curva, ¿verdad? A algún lado, ¿no? Entonces usted pues despeja, dice 55.1, que creo que lo tengo hecho yo en el MATLAB. Veamos mi MATLAB. Ajá. Bueno, me salió, miren, menos 55.2, ¿no? Y 14.6, eso me salió a mí, ¿no? ¿Sí ven? Y la ganancia dice que debe ser eso, pero aquí abajo en la pizarra les estoy haciendo el cálculo manual. Logaritmo de K es 55.1 sobre 20, y de aquí, ¿cuánto me queda acá? A ver, o sea, acá sería 10 a esa vaina, ¿no? 10 elevado a la 55.1 sobre 20. K es 10 elevado a la 55.1 dividido para 20. Eso es 568.853, muchachos. Entonces, con esa ganancia yo voy a tener el sistema. Y esto es lo que lo tengo simulado aquí en el MATLAB. Pero hagamos el que me salió a mí ahorita. 568.853. Y miren, ahora sí ya corriendo todo, yo tengo el otro sistema superpuesto, ahora sí completo. Veremos lo que salga. O sea, yo con esa ganancia logro que se cumpla al menos la condición del margen de fase. No le he puesto leyenda. Miren que como lo único que hice fue cambiar la ganancia, ¿qué pasó con la curva de fase original? No se cambió, ¿verdad? Fíjense que al subir la ganancia, yo ya tengo esto. Y si miden los márgenes de fase otra vez, el margen de fase del sistema está en 59.8, casi exacto a los 60, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, con eso encontré yo la ganancia que cumple el margen de fase y por ende va a cumplir con el sobrenivel porcentual que él quería, ¿no? El de acá es un mejor margen de fase, pero también es mayor sobrenivel porcentual, ¿sí me explico? Entonces es más estable, pero tiene un sobrenivel porcentual mayor. El margen de ganancia no cambió, muchachos, porque como la curva de fase, bueno, sí cambió. El uno es 73 y el otro es 60, ¿no? Pero de esa manera yo pudiese completar el sistema. Les digo esto porque por ahí en algún ejercicio pudiesen darles la curva de magnitud con K igual a 1 y ustedes van a tener que mover esa ganancia utilizando algo como lo que les acabo de mostrar. ¿Sí? Preguntas, muchachos, los que quedan, los valientes que quedan.